Buenas tardes, compañeros y público en general, y al doctor Lisandro Mendoza. Nosotros somos el grupo número 3 del internado rotatorio. El día de hoy venimos a hablarles sobre una problemática a nivel de salud pública, que son los mecanismos de resistencia parasitaria a fármacos. La resistencia parasitaria es un tema de vital importancia que ha ido creciendo a medida pasan los años y se ha convertido en un problema a nivel de salud pública. Por lo tanto, tenemos que implementar estrategias y conocer los mecanismos de resistencia que los parásitos desarrollan ante los fármacos, ante los antiparasitarios, para reducir el efecto que tienen sobre los mismos. A lo largo de esta presentación o de esta exposición vamos a exponer los diferentes factores, los diferentes mecanismos de resistencia, las consecuencias y a la vez hablar sobre las investigaciones actuales que se están realizando para el desarrollo de vacunas antiparásitos. Como objetivos tenemos, como número uno, comprender qué es la resistencia parasitaria y cómo funciona en diferentes contextos biológicos. Segundo objetivo es analizar la importancia de la resistencia parasitaria en la salud. Tercero, explorar las estrategias y mecanismos que los organismos han desarrollado para combatir la parasitación. Cuarto, reflexionar sobre las implicaciones de la resistencia parasitaria en la conservación de la biodiversidad y en la medicina humana. Y como último objetivo, conocer las prácticas y enfoques actuales utilizados para gestionar la resistencia parasitaria. Ahora bien, tenemos que conocer en sí qué es resistencia parasitaria. La resistencia parasitaria es la capacidad que adoptan los parásitos y que desarrollan mecanismos de resistencia para sobrevivir al tratamiento o al efecto que tienen los antiparasitarios sobre ellos. Esta resistencia parasitaria se puede dar por una selección natural o a través de diversos factores como lo vamos a exponer luego. Ahora bien, la resistencia parasitaria, uno de los causantes de esta resistencia parasitaria son las campañas de desparasitación masivas que la OMS recomendó, por lo que hay que tener un control en estas campañas masivas, porque esto va a estimular al parásito a desarrollar esta resistencia parasitaria. Y a la vez esta resistencia parasitaria hay que tomar en cuenta que es una transmisión genética, ¿no? Un parásito puede transmitir genéticamente a otro parásito esta resistencia parasitaria. Ahora, los mecanismos que estos parásitos desarrollan para reducir el efecto a estos fármacos es por modificación del blanco del fármaco. Recordemos que el fármaco se une o se ancla a un receptor de esa célula diana o al sitio blanco para ejercer su efecto. Lo que sucede en esta modificación del blanco es que el parásito cambia o modifica estructuralmente este sitio blanco, este receptor, por lo que evita que el fármaco se ancle al mismo y por lo tanto evita el efecto de este fármaco sobre este parásito. El segundo mecanismo que estos desarrollan es el aumento de la expulsión del fármaco. El fármaco logra entrar o penetrar dentro del parásito, ya sea el minto o protozoo, pero lo que pasa es que a través de unos canales o bombas de expulsión, este parásito logra expulsar al exterior este fármaco. Por lo tanto, el fármaco entra, pero sale sin ejercer su efecto en el parásito. Tercer mecanismo de resistencia que estos adoptan o desarrollan es la inhibición del fármaco. El fármaco logra entrar al parásito. Lo que sucede es que a través de sustancias que estos parásitos desarrollan o a través de enzimas, modifican estructuralmente el fármaco. Por lo tanto, no tiene el mismo efecto que el fármaco original. Y por último, la alteración de la permeabilidad. En esto consiste que la membrana que tienen los helmintos y los protozoos también
alteran su permeabilidad. Esto impide el paso de los fármacos o de diversas sustancias dentro de ellos, por lo que el fármaco no va a tener la capacidad de entrar dentro del parásito, porque la permeabilidad se ha reducido. Entonces no permite la entrada o ese flujo de extracelular a intracelular del parásito. Ahora bien, los factores de esa resistencia antiparasitaria. Es multifactorial esta problemática de salud pública. Uno de estos factores es el uso inapropiado. ¿A qué se debe esto? Bueno, que las personas tienen una falta de educación, que más adelante abordaremos a detalle sobre esto, y es que no cumplen en tiempo y forma el uso de estos antiparasitarios. A la vez, frecuentemente se están desparasitando, por lo que esto va a ejercer una presión ante los parásitos para que estos desarrollen mecanismos de resistencia, lo que les había comentado anteriormente sobre las campañas masivas de desparasitación. Hay que tener un control sobre las campañas de desparasitación, porque si se usa de manera excesiva, esto va a estimular a que se desarrollen estos mecanismos de resistencia por parte de los parásitos. Otro es la contaminación ambiental, es el segundo factor. Recordemos el ciclo de vida o el ciclo biológico de la mayoría de los parásitos, incluyendo helmintos y protozoos. Los huevos de los helmintos, los quistes de los protozoos, a través de la excreta de heces, están en el suelo o en el medio ambiente. Y estos tienen que estar un tiempo definido en el medio ambiente para desarrollarse los estadios de transmisión o infectante a los seres humanos. Ahora, los desechos o el mal uso de los desechos ante estos antiparasitarios al medio ambiente va a entrar en contacto directo con los huevos o los quistes de los protozoos. Y esto va a estimular que estos mismos, los protozoos o los helmintos, adopten o desarrollen mecanismos de resistencia ante estos fármacos o ante los antiparasitarios. También está el factor de la migración de parásitos. En una zona donde se hayan identificado ya mecanismos de resistencia por parte de parásitos, en una zona sociodemográfica, estos pueden migrar esta resistencia a otras zonas que no se contempla esta problemática. Y es que a través de la migración, estos genes de resistencia o estos mecanismos de resistencia pueden expandirse a otros lugares demográficos. Y a la vez también la transmisión y el contacto son factores que causan o que contribuyen a este crecimiento de esta problemática. También hay falta de alternativas y la selección natural. La selección natural y la transmisión y contacto están ligados. Por lo que se refiere, o con esto digo, es que en países o en lugares donde no haya un buen saneamiento, un buen sistema de salud, un buen control epidemiológico sobre la parasitosis, en este caso la parasitosis intestinal, es que estos van a aumentar la prevalencia. Va a haber más transmisión, va a haber mayor incidencia, mayor tasa de prevalencia y por lo tanto de manera natural van a desarrollar genes de resistencia y por lo tanto mecanismos de resistencia ante los fármacos o antiparasitarios. Bien, buenas tardes. Para continuar con la presentación, vamos a hablar de las consecuencias de resistencia parasitaria que repercuten en la sociedad y que si no se toman medidas adecuadas y preventivas en tiempo prudente, esto va a repercutir en un futuro en un daño a nivel mundial. Dentro de las primeras tenemos el aumento de la morbi y la mortalidad. El tratamiento de infecciones parasitarias se va a ver con dificultad por los antiparasitarios, ya que el parásito no va a cumplir la función que requiere en el organismo, lo que va a llevar a mayor muerte, mayores tasas de mortalidad y mayor tasa de morbilidad. Cuando hablamos de morbilidad van a ser mayores tasas de contagio. El aumento de los costos del tratamiento. Con esto podría decirse que, ¿por qué repercute a nivel económico? Porque se va a necesitar medicamentos cada vez más costosos para tratar
simples infecciones que podríamos decir de infecciones leves, como una caries leve, o también se necesitaría hospitalización para poder tratar a estos pacientes, lo que puede llevar estancias en hospitales de largos días, lo que también podría traer problemas de infecciones nosocomiales, recibir no solo tratamientos antiparasitarios, sino que tratamientos antibióticos, y esto también va a traer una repercusión en la salud del paciente como tal. Y la disminución de la eficacia de los programas de control de parásitos. Como bien mi compañero estaba mencionando, las campañas de desparasitación masivas, que hay que tomar mucha prudencia en ellas y hay que prestarles mucha atención cómo se han estado manejando, en sí no son malas. El problema que hemos venido viendo y que radica es en cómo se han venido dando las pautas de estas campañas de desparasitación, ya que muchas veces solo se le brinda el medicamento en las escuelas y quién es el encargado de administrar estos medicamentos es el profesor a sus alumnos, ya que la parasitosis es de mayor prevalencia en los niños. Y no sabemos si estos niños se toman el medicamento en tiempo y forma o la dosificación adecuada que debe de hacer. Entonces, por esta forma, los programas de control de parásitos con campañas masivas pueden disminuir la eficacia y traer una repercusión de resistencia parasitaria. Sí existen medidas preventivas para la resistencia parasitaria, pero hay que tomar medidas ya para evitar estos problemas a futuro. Y una de ellas es el uso adecuado de los medicamentos antiparasitarios. Con esto me refiero a que hay que crear conciencia en la población que usa estos medicamentos para que deben utilizarlos de forma adecuada, siguiendo las indicaciones que el médico da y también por parte del profesional de salud a que debe de recetar medicamentos antiparasitarios que vayan de acuerdo a la infección que el paciente está presentando en ese momento. Otra forma es la alternancia de medicamentos antiparasitarios. Los medicamentos antiparasitarios, no deben tomarse junto con otros medicamentos. Siempre debe existir un lapso o un periodo de tiempo entre uno y otro. Esto porque disminuye la eficacia del antiparasitario una vez en la toma, puede disminuir la absorción del medicamento y con ello disminuir la eficacia en el parásito, evitando el mecanismo de acción que busca este medicamento. La educación sobre la resistencia parasitaria. Sabemos que la educación es la base de toda sociedad. Entonces, el instruir y el conocer a nuestra población sobre que existe este problema nos puede dar un paso adelante para evitar este problema que se haga mucho más grande. También así como las medidas de prevención, es otra forma que podemos educar a nuestra población en mejoras de saneamiento, en higiene, en cómo lavar o preparar verduras, utensilios, entre otros. Y otro factor que es muy importante y que en nuestro país, por el nivel socioeconómico en el que vivimos, la desnutrición, y vemos que muchos niños en nuestro país, la falta de nutrición o la desnutrición es un problema de salud pública. Entonces, esto conlleva a disminución del sistema inmune, a disminución de las defensas y por ende a mayor infección de enfermedades parasitarias. Y al tener mayor infecciones de enfermedades parasitarias, vamos a estar tratando y a su vez podemos llevar a una resistencia parasitaria como tal. También se ha visto que ciertos nutrientes como el fósforo previenen la infección por nematodos que se establezca en nuestro organismo y que produzca una infección. Y hay ciertas deficiencias como de cobalto, como de zinc o de otros nutrientes que pueden condicionarnos a infecciones masivas de parásitos y poder terminar con una resistencia parasitaria. Existe una investigación actual acerca de la resistencia parasitaria. Se han desarrollado nuevos medicamentos antiparasitarios. También se están investigando nuevas estrategias para prevenir la resistencia, como el uso de vacunas o la mejora de prácticas higiénicas. Siendo una enfermedad prevenible, lejos de nuevas tecnologías o de nuevos fármacos, considero que es esencial fomentar en nuestra población la educación sobre prácticas de saneamiento, de higiene, porque es aquí donde radica el principal problema de transmisión de los parásitos. Entonces, eduquemos a nuestra población sobre esto para prevenir lo que es la resistencia parasitaria. Como conclusiones,
La resistencia parasitaria es un fenómeno crucial para la supervivencia y el equilibrio de los ecosistemas. La coevolución entre los parásitos y sus hospederos ha llevado a un desarrollo de una amplia variedad de mecanismos de defensa y adaptación. Y para abordar estos desafíos es esencial una comprensión más profunda, conocer más sobre la resistencia parasitaria. Sí se sabe que está el problema, pero no es un problema como que llame mucho la atención a la sociedad o a los estudios científicos en sí, para así poder implementar las estrategias efectivas. Esto implica la promoción de la diversidad genética en poblaciones, la aplicación de métodos de control, las medidas preventivas, que sería esencial, por lo que es una enfermedad prevenible, y la gestión responsable de los recursos naturales. Añadiendo un poco, es que se debe de hacer concientización a la población en sí, pero a la población comunitaria y a la población científica, porque es una problemática a nivel de salud pública que va en crecimiento. Y como lo dijo Scarlett, no es algo o no es una temática que se está dando la debida importancia que requiere, porque se está hablando de resistencia a antibióticos por parte de las bacterias, antivíricos, pero la resistencia antiparasitaria no se le está prestando mucha atención, por lo que estamos haciendo esta exposición para generar esta concientización a nivel poblacional, tanto no científica como científica, para generar nuevas investigaciones y darle la importancia que se merece esta problemática a nivel de salud pública. Esta fue la referencia bibliográfica utilizada para la presentación y gracias por su atención.